Al visitar las salas de un museo con armaduras de caballeros, a menudo surge una extraña y pegajosa sensación de incongruencia que es difícil de ignorar. Durante décadas, la cultura popular ha impuesto la imagen del noble guerrero, revestido de acero, héroe de torneos y lejanos combates. Sin embargo, si se dejan de lado las decoraciones románticas y se analizan estos artefactos desde la perspectiva de un ingeniero o un biólogo, la familiar visión del mundo comienza a desmoronarse rápidamente. La cronología oficial en este contexto se asemeja a una casa de cartas, lista para desmoronarse ante una incómoda pregunta sobre la viabilidad física de tales productos. Existe la posibilidad de que la sociedad haya caído víctima de un gran engaño, confundiendo complejas construcciones técnicas con trabajos artesanales de antepasados de baja estatura. Las investigaciones muestran que una persona con anatomía moderna normal no es físicamente capaz de encajar dentro del 80% de las armaduras de los siglos XV que se han conservado. Y la razón no radica en la altura, a la que tanto les gusta referirse a los historiadores, explicándolo todo por la mala alimentación o la aceleración del crecimiento. Un análisis minucioso de los célebres conjuntos milaneses y alemanes de la época de Maximiliano revela un detalle sorprendente: una cintura increíblemente estrecha. La circunferencia de estos corsés de acero a menudo varía entre 40 y 50 centímetros. La ciencia oficial explica esto como una moda específica, que supuestamente seguían incluso los duros mercenarios, quienes arriesgaban sus vidas a diario en los campos de batalla. Es difícil imaginar que un luchador profesional, cuya resistencia depende directamente del volumen de sus pulmones, se encerrara voluntariamente en un corsé que no le permitiera ni siquiera tomar una respiración profunda. Basta con medir 50 centímetros y comparar esa medida con el cuerpo humano para comprender que se trata de un nivel extremo de agotamiento o de una deformación severa de las costillas, pero de ninguna manera de un atleta capaz de utilizar eficazmente un arma fría pesada. Incluso en un hombre delgado moderno, el ancho de los huesos de la pelvis y el volumen del tórax, considerando todos los órganos internos, simplemente no permitirían entrar en un estuche metálico así. Si suponemos que dentro de estas armaduras realmente había seres biológicos, su construcción debería diferir radicalmente de lo que conocemos. En el lugar donde el pecho se encuentra con la pelvis, en el ser humano hay tejidos blandos y costillas flotantes. Sin embargo, en las construcciones de las armaduras, la caja torácica parece extenderse hacia abajo, formando una estructura rígida en forma de barril, o se estrecha de tal manera que no queda espacio físico para órganos vitales como el estómago o los intestinos. Los historiadores insisten en que se trata de estilización artística y maestría metalúrgica, pero la armadura es, ante todo, una protección funcional, donde cualquier vacío adicional se convierte en una vulnerabilidad, y la falta de espacio interno se traduce en un malestar insoportable en condiciones de confrontación real. Los maestros de esa época, según las dataciones, poseían un nivel de procesamiento de materiales extraordinario, creando uniones que hoy en día son extremadamente difíciles de replicar sin máquinas de control numérico. Es absurdo pensar que, con tales capacidades tecnológicas, no pudieran fabricar un producto anatómicamente correcto. El problema se agrava al estudiar la longitud de las extremidades y la ubicación de las articulaciones. Las mediciones detalladas muestran que, en muchos ejemplos, la relación entre la longitud del fémur y la tibia, así como entre el húmero y el radio, no se ajusta a las proporciones humanas del número áureo, aplicables a personas de cualquier época. Las articulaciones de las rodillas a menudo están dispuestas de tal manera que la pierna de una persona viva, al flexionarse, inevitablemente sufriría una lesión grave o se vería aplastada por los elementos de protección. Los codos sugieren ángulos de rotación que no son accesibles para nuestro aparato articular. Estas vacías conchas no parecen ropa, sino un armazón para seres con una biomecánica fundamentalmente diferente, o incluso partes de mecanismos que funcionaban sin la participación de carne viva en su interior. El estudio de las armaduras de acero inevitablemente conduce a un choque con un callejón sin salida fisiológico, que la ciencia oficial tiende a atribuir a las peculiaridades de la estética. Sin embargo,
Para cualquiera que esté familiarizado con las bases de la supervivencia humana, estos envoltorios metálicos parecen un veredicto. Si se analiza detenidamente la estructura de los llamados corsés de acero, se vuelve evidente que su geometría contradice directamente las necesidades básicas del organismo. Un contorno de cintura de 40 o 50 centímetros no es simplemente una cuestión de moda, es una limitación física que excluye el funcionamiento normal del diafragma. Para un guerrero profesional, cuya actividad está relacionada con cargas extremas, la necesidad de oxígeno se multiplica, lo que exige una amplitud completa de movimiento en la caja torácica. Intentar realizar una acción activa en un corsé que impide una respiración profunda llevaría a la pérdida de conciencia en cuestión de minutos. Este estado de distrofia o deformación rígida del esqueleto es característico de quienes han llevado corsés ajustados durante años, pero es absolutamente inviable para una persona capaz de manejar eficazmente armas pesadas. Además, si se compara el volumen interno de una coraza con la anatomía de un hombre adulto, surge la pregunta sobre la ubicación de los órganos vitales. El ancho de los huesos pélvicos, el corsé muscular, el hígado, los riñones y el vaso requieren un espacio determinado, que simplemente no existe en estos productos. En algunos modelos, la transición del torso a la pelvis es tan abrupta que no queda espacio físico para los intestinos o el estómago. La caja torácica en tales construcciones no termina donde debería según las leyes biológicas, sino que se convierte en una estructura rígida y abultada, como si ignorara la existencia de los tejidos blandos de la cavidad abdominal. Estas características constructivas hacen pensar que los artesanos intencionadamente creaban envolturas para seres con una estructura corporal fundamentalmente diferente. La lógica de la evolución militar dicta que cualquier protección debe aumentar la efectividad del combatiente, en lugar de hacerlo impotente y restringido. Si la armadura se crea como una herramienta funcional, la falta de espacio para los órganos y la imposibilidad de respirar indican que el objeto en su interior no necesitaba estos procesos en el sentido que conocemos. Vemos cápsulas rígidas, cuyas proporciones están dictadas por la necesidad técnica, no por la comodidad biológica del ser humano. Incluso si se admite la existencia de una casta de personas con cuerpos deformados desde la infancia, esto no explica cómo mantenían la fuerza física necesaria para largas batallas. Cualquier desviación de la norma anatómica conduce a una disminución de la resistencia y la fuerza. Aquí, en cambio, observamos lo opuesto. Una armadura que debería ser un obstáculo se considera la cúspide del equipamiento bélico. Esta monstruosa incongruencia entre la forma del metal y las capacidades de la carne viva nos lleva a buscar otras explicaciones sobre qué había realmente dentro de estas envolturas de acero y cómo funcionaban estos objetos en la realidad. La discrepancia en las proporciones de la construcción de las armaduras medievales va mucho más allá de los problemas respiratorios o del volumen de la cintura. Si analizamos estas piezas desde la perspectiva de la biomecánica, se hace evidente la violación de principios fundamentales de la estructura del cuerpo humano. Existe lo que se llama la regla de la proporción áurea, que define una relación armónica y funcional entre la longitud de los huesos y la ubicación de las articulaciones, la cual ha permanecido constante para nuestra especie a lo largo de milenios. Sin embargo, las conchas de acero exhibidas en las salas de los museos demuestran una lógica de ingeniería completamente diferente. Al examinar detenidamente las articulaciones, los codos y las rodillas, se encuentra un detalle inquietante. A menudo están desfasadas con respecto a donde se encuentran las articulaciones naturales en el ser humano. Si una persona viva intenta doblar la pierna en una de estas armaduras, su rótula estaría bajo una fuerte presión de acero, mientras que la espinilla simplemente no encontraría un soporte para moverse. En lugar de proteger la extremidad, tal diseño funcionaría como una trampa, rompiendo huesos ante cualquier intento de movimiento activo. La geometría de estas piezas sugiere la existencia de un mecanismo de palanca diferente, donde los puntos de flexión están ubicados por encima o por debajo de los de un humano, y la amplitud de rotación supera las capacidades de nuestros ligamentos y tendones. Particularmente extraños son los elementos de protección para las manos. En muchos de los ejemplares conservados,
La proporción entre la longitud del húmero y el antebrazo está diseñada de tal manera que hace imposible usar el codo humano como eje de rotación. El acero parece dictar su voluntad, imponiendo trayectorias al cuerpo que llevarían a la ruptura inmediata de los tejidos blandos. No es un error del herrero. Crear conexiones articuladas tan complejas requiere precisión de joyero y un entendimiento profundo de la mecánica de materiales. Es difícil creer que los maestros capaces de ajustar cientos de pequeñas placas con precisión micrométrica pudieran cometer un error tan grosero en la anatomía básica de su cliente. Todo esto sugiere que la armadura no fue creada como una ropa, sino como un armazón rígido externo, un exoesqueleto. En tal sistema, el objeto interno podría no tener un esqueleto propio en nuestro entendimiento, o sus articulaciones funcionarían de otra manera. Vemos una estructura destinada a transmitir fuerzas desde un motor interno hacia palancas externas, donde la anatomía humana sería solo un obstáculo. Además, muchos de los puntos de anclaje y las ranuras internas parecen estar diseñados para acoplarse a componentes técnicos, no para entrar en contacto con la piel o la tela de la prenda interior. Cuando observamos estas figuras vacías de acero, no vemos simplemente la protección de un guerrero, sino una solución técnica para el movimiento de un objeto cuya biomecánica era más eficiente que la nuestra, pero que requería una fijación rígida. No es solo ropa incómoda, es una pieza funcional de un mecanismo en el que el ser humano, con sus huesos frágiles y articulaciones blandas, simplemente no encaja. Y si las cuestiones mecánicas son desconcertantes, los procesos físicos que ocurren dentro de un contorno cerrado como este llevan la discusión a un terreno de lo imposible. Después de todo, más allá del movimiento, cualquier ser vivo necesita intercambio de calor, lo que en el contexto de una cápsula de acero densa se convierte en una trampa mortal. Un contorno metálico cerrado de armadura no solo crea barreras anatómicas, sino también obstáculos físicos insuperables que rara vez se consideran por los visitantes de exposiciones. Hablamos de termodinámica, una ciencia que no se puede engañar con adornos decorativos o referencias a la resistencia de nuestros antepasados. Cualquier esfuerzo físico intenso, y mucho más un combate cuerpo a cuerpo feroz, inevitablemente genera una cantidad colosal de energía térmica. En esos momentos, el cuerpo humano se convierte en un motor en funcionamiento, emitiendo hasta 1000 vatios de calor. Y ese calor tiene que ir a algún lugar. Cuando el cuerpo está completamente encerrado en acero, los mecanismos naturales de enfriamiento, como la sudoración y la convección, prácticamente dejan de funcionar. El metal tiene una alta conductividad térmica, pero también actúa como una pantalla, reflejando la radiación infrarroja interna de vuelta a la piel. Según la versión oficial, debajo de la armadura se llevaba un acolchado, una gruesa capa de protección hecha de capas de lino o lana. Sin embargo, desde el punto de vista físico, esta combinación convierte al guerrero en un termo al revés. La tela densa actúa como un aislante perfecto, atrapando el calor en su interior. En una situación donde la temperatura corporal supera los 41 grados, comienzan procesos irreversibles de destrucción de proteínas en la sangre. Un luchador profesional completamente equipado bajo el sol abrasador o en medio de una batalla correría el riesgo de sufrir un golpe de calor y perder el conocimiento en tan solo 15 o 20 minutos de movimientos activos. Es interesante notar que al estudiar muchas de las armaduras originales se descubren extraños orificios tecnológicos que los historiadores a menudo llaman fijaciones para elementos decorativos o una versión temprana de ventilación. Sin embargo, su ubicación y configuración se asemejan más a puertos para conectar sistemas de enfriamiento forzado o circulación de líquidos. Sin una eliminación activa de los excesos de energía, la existencia dentro de una armadura tan hermética, bajo altas cargas, es biológicamente imposible. Si estas eran unidades de combate, entonces o no eran biológicas en nuestro entendimiento, o contaban con un sistema externo de soporte vital que no ha llegado hasta nosotros. Esta barrera térmica pone en duda no solo la posibilidad de batallas prolongadas, sino también la lógica misma del uso de la armadura tal como nos la presentan. La física impone sus propias reglas.
o la armadura se utilizaba en un entorno de temperaturas extremadamente bajas, o era parte de un sistema técnico más complejo. Pero si los modelos para adultos aún pueden justificarse con el espíritu caballeresco, la existencia de diminutas armaduras para niños lleva la versión oficial a un callejón sin salida, transformando la historia en algo verdaderamente inquietante. La existencia de diminutas armaduras, que los historiadores se apresuran a llamar conjuntos infantiles para príncipes, es una de las páginas más incómodas en la historia de la metalurgia. A primera vista, la idea de entrenar a los herederos al trono desde pequeños suena lógica, si no se toma en cuenta la dura realidad de la fisiología en crecimiento. Un niño es un organismo en constante transformación. Los huesos, las articulaciones y los tejidos blandos cambian sus proporciones cada mes. Fabricar una compleja y ajustada armadura de acero para un niño de 5 años es una absurda pérdida de recursos, ya que en 6 meses tal traje no solo será pequeño, sino potencialmente peligroso por problemas de circulación. Sin embargo, lo que realmente impacta no es solo la existencia de estas armaduras, sino las marcas de uso que se encuentran en estos artefactos. En muchas de las armaduras infantiles y cascos se observan abolladuras causadas por armas de combate, astillamientos y daños característicos que no podrían haber sido causados durante un duelo de práctica en el patio del castillo. Son huellas de enfrentamientos reales y feroces. Es ridículo pensar que los gobernantes del pasado enviaban masivamente a sus pequeños hijos al fragor de la batalla con armaduras que costaban una fortuna. El callejón biológico aquí es evidente. Si no son niños, ¿quiénes son? Las proporciones de estas pequeñas armaduras a menudo repiten las mismas rarezas que las de los modelos adultos. Articulaciones anormalmente estrechas y una fijación específica del torso. Surge la hipótesis de la existencia de una categoría separada de seres o pilotos de baja estatura, cuya anatomía fue originalmente adaptada a estas envolturas de acero. En un mundo donde cada centímetro de metal y cada hora de trabajo del maestro eran extremadamente valiosos, la creación de arsenales enteros de equipo de tamaño reducido sugiere la formación de unidades compuestas por estos individuos de baja estatura, pero increíblemente protegidos. Si consideramos estos objetos no como juguetes para la aristocracia, sino como equipamiento de combate funcional para un tipo especial de ejecutores, la imagen se vuelve aún más inquietante. No son personas pequeñas, sino componentes de combate estandarizados, y la cuestión de su origen está inextricablemente ligada a la potencia de la industria que los produjo. Para equipar a un ejército con tales fundas de alta tecnología, se requería una base industrial, cuyos rastros han sido misteriosamente borrados de nuestra memoria, dejando solo sombras de fábricas que operaban en la época medieval profunda. Todas estas miles de remaches idénticos y los perfectos contornos de las placas de acero nos llevan a la realización de que no estamos ante el martillo de un herrero, sino ante la potencia de una producción automatizada. Las dimensiones del legado de acero que se ha conservado entran en una contradicción irreconciliable con la imagen del pasado que nos presentan los libros de texto. Se nos invita a creer que en un contexto de sociedad agraria, donde la principal fuente de energía eran la leña y la fuerza muscular, existían miles de talleres artesanales capaces de producir decenas de miles de conjuntos de armaduras perfectas. Pero la metalurgia no es solo un arte. Es ante todo una rigurosa matemática de recursos. Para fundir y procesar una tonelada de acero de alta calidad, se requiere una cantidad colosal de carbón vegetal. Si la producción de armaduras realmente hubiera sido tan masiva, como lo sugieren los inventarios de museos en todo el mundo, toda Europa debería haberse convertido en un desierto sin bosques ya en el siglo XV. Sin embargo, no encontramos en las capas geológicas de esa época montañas de escoria que se puedan comparar con los volúmenes de metal caballeresco, ni un colapso ecológico por la tala masiva de árboles. Este nivel de producción exige capacidades industriales, altos hornos con sopladores forzados, sistemas de purificación de aleaciones y laminadoras estandarizadas. Al estudiar la superficie de muchas armaduras bajo el microscopio, se revelan detalles que no se pueden explicar solo con trabajo manual.
Observamos marcas que son características de la estampación y el laminado industrial. El grosor de la chapa de acero en diferentes partes del producto se mantiene con una precisión de décimas de milímetro, algo inalcanzable al trabajar con un martillo a ojo. Más aún, la composición química del metal en los conjuntos encontrados en diferentes partes del mundo a veces es idéntica hasta centésimas de porcentaje en impurezas. Esto indica claramente un estándar único de materia prima y una producción centralizada. Las uniones de las placas a menudo se realizan utilizando tecnologías que recuerdan a la soldadura de precisión o la sinterización molecular. En una época en la que, según la versión oficial, la humanidad apenas había dominado el molino de agua, alguien estaba operando fábricas capaces de producir millones de remaches y bisagras idénticas, absolutamente intercambiables entre sí. No se trataba de un encargo individual para un varón, era un producto en serie para el consumidor masivo. Si la producción estaba automatizada y funcionaba según planos uniformes, la magnitud de esta industria sugiere la existencia de una red logística global, borrada de la memoria oficial. Nos encontramos ante artefactos de una civilización que no conocía la escasez de energía y poseía tecnologías de procesamiento de materiales comparables a los estándares aeroespaciales modernos. Y cuando nos damos cuenta de que este poder se dirigió a la creación de cientos de miles de cascarones de acero idénticos, surge la pregunta más inquietante. ¿Para qué bioobjetos se estampaban estas piezas perfectas? La respuesta se encuentra en la propia estructura de gestión de esos legiones, donde la individualidad del guerrero fue sacrificada en favor de la estandarización del incubador. La unificación que observamos al estudiar los arsenales del pasado es verdaderamente asombrosa. En una época donde el trabajo manual y el enfoque individualizado para cada cliente eran la norma, nos encontramos con una inquietante identidad en miles de productos. Si la armadura es un equipo costoso de un noble caballero, ¿por qué los ejemplares conservados parecen haber salido de la línea de producción de una moderna empresa de defensa? El concepto de individualidad se borra por completo, cediendo ante la estricta estandarización característica de la producción en serie. Las dimensiones y parámetros de estas envolturas de acero se reducen a unos pocos tipos básicos en todo el mundo. No se trata de ropa hecha a medida, sino de módulos estándar para unidades biológicas comunes. En este contexto, las leyendas sobre vasallos leales y guardias personales adquieren un matiz técnico diferente. Probablemente estamos hablando de la producción masiva no solo de armaduras, sino también de sus portadores. La identidad de los parámetros de las armaduras sugiere que dentro de ellas había seres que no conocían la diversidad genética, una especie de bioobjetos cultivados para tareas técnicas específicas. Un aspecto que llama la atención es el sistema de fijación de estas construcciones. Muchas armaduras están equipadas con complejos candados ocultos y mecanismos que son prácticamente imposibles de abrir desde adentro. Una persona colocada en tal caparazón se convierte en su rehén, perdiendo completamente su autonomía. Esto transforma la armadura en una prisión móvil o en un sistema de control externo, donde el portador es solo un componente biológico, y el control sobre sus acciones puede ejercerse desde el exterior. Aquí, el acero no sirve para proteger la vida, sino para mantener al componente biológico dentro de límites específicos. Esta concepción explica la ausencia de detalles y adornos superfluos en los ejemplares de producción masiva. Todo es extremadamente funcional. Todo se somete a un único protocolo. No estamos ante un ejército de personas, sino ante un legión de unidades biomecánicas, cuya individualidad fue sacrificada en favor de una absoluta intercambiabilidad. Era una fuerza que operaba bajo principios de gestión diferentes, donde cada caballero era simplemente un recurso en la gran máquina de la guerra. Pero si estamos tratando con la producción en serie de bioobjetos y sus envolturas de acero, surge la pregunta sobre el espacio en el que funcionaban. Las armaduras son solo una parte de un sistema enorme, y si no se ajustan a nuestro tamaño y fisiología, quizás el mundo que nos rodea de la vieja Europa no fue construido para nuestra especie. La respuesta a esto se encuentra en la escala de la arquitectura, que durante mucho tiempo fue considerada excesiva, pero al examinarla de cerca,
resulta ser el único entorno adecuado para aquellos que realmente dominaban este mundo. La discrepancia entre la anatomía de las armaduras y el cuerpo humano es solo la punta del iceberg, que nos lleva a darnos cuenta de un cambio mucho más amplio. Si las cubiertas de acero no estaban destinadas a nosotros, es lógico suponer que el espacio en el que existían se construyó bajo otros estándares. Al dirigir nuestra atención hacia la llamada arquitectura antigua y medieval, encontramos la misma anomalía. Puertas gigantes que alcanzan 5 o 7 metros de altura, enormes escalones y techos que se elevan a alturas inalcanzables. Los historiadores lo llaman exceso por grandeza. Pero en un mundo donde cada metro cúbico de piedra y leña para calefacción requería un esfuerzo monumental, tal derroche parece una locura. La imagen se aclara si consideramos que esta arquitectura era puramente utilitaria para seres que medían 4 o 5 metros. En este sistema de coordenadas, las armaduras de acero que consideramos adultas son en realidad solo equipamiento para sus unidades menores o para biomecanismos auxiliares. Vivimos en ciudades que no son de nuestro tamaño, utilizando edificios como decorados, cuyo verdadero propósito ha sido olvidado hace mucho tiempo. Las ciudades vacías en las pinturas de los artistas de ruinas no son una fantasía de los autores, sino un testimonio documental de la época del gran desplome, cuando los antiguos dueños del mundo desaparecieron, dejando tras de sí solo cajas de piedra vacías y montañas de metal que no entendemos. Existen hipótesis sobre una catástrofe global instantánea que borró la vida biológica de la civilización anterior, pero perdonó su infraestructura y los productos de acero. Grupos de personas sobrevivientes, que se encontraban en la periferia o en refugios especiales, emergieron a un mundo que no construyeron. Descubrieron arsenales de piel de hierro de alta tecnología y comenzaron a utilizarlos, en la medida que su anatomía diferente lo permitía. Así nació el culto de carga de la caballería. Las personas intentaron imitar a quienes gobernaron este mundo antes que ellos, encajándose en exoesqueletos ajenos y creando leyendas sobre la nobleza para ocultar el hecho de un simple saqueo en las ruinas de un gran pasado. Este período en la historia oficial está disfrazado como los siglos oscuros, un tiempo del que casi no quedan pruebas escritas directas, salvo aquellas que fueron redactadas mucho después. Fue una época de reconfiguración total de la realidad, cuando catedrales gigantes se transformaron en templos y puertos y fábricas de alta tecnología fueron declarados castillos de los feudales. Somos una especie que ha perdido la memoria, viviendo en un apocalipsis que se ha prolongado durante siglos. Nos han convencido de que estamos evolucionando de lo simple a lo complejo, pero los hechos dicen lo contrario. Solo estamos intentando apoderarnos de las migajas de ese legado que fue el estándar antes de la limpieza planetaria. Y mientras creamos en cuentos sobre herreros con martillos, las verdaderas razones de nuestra situación actual permanecen ocultas tras las paredes de los museos y las páginas de crónicas falsificadas. ¿Por qué se protege hoy con tanto celo la verdad sobre la piel de hierro? Una muralla cuidadosamente construida de silencio rodea la verdadera naturaleza de las armaduras de los caballeros, sostenida no solo por la inercia del pensamiento académico, sino también por un estricto control sobre el acceso a los artefactos. Si grupos independientes de investigadores, equipados con modernos espectrómetros y sistemas de escaneo profundo, pudieran realizar un análisis exhaustivo de las piezas en los museos, la historia oficial se desmoronaría en cuestión de días. Por eso cualquier intento de cuestionar la funcionalidad de estas armaduras se enfrenta a un rechazo agresivo o a la burla. Aquellos que guardan las llaves de los almacenes son plenamente conscientes. La piel de hierro no es la protección de un guerrero, sino una pista de un crimen de proporciones planetarias. Ocultar el hecho de que la humanidad fue derrotada en el pasado y reemplazarlo con una crónica ficticia de progreso gradual sirve a un único propósito: privarnos de la comprensión de las verdaderas capacidades de la tecnología. Nos han convencido de que estamos en la cúspide del desarrollo, mientras que apenas nos acercamos tímidamente al nivel de automatización y ciencia de materiales que era estándar en los llamados siglos oscuros. La escala de tiempo de Scaliger fue creada para llenar el vacío que surgió tras un reinicio global
y legitimar el derecho de nuevas élites a disponer de las ruinas de una gran civilización. Sin embargo, ocultar la verdad para siempre es imposible. Hoy somos testigos de un fenómeno curioso. Los desarrollos modernos en robótica y exoesqueletos, como los proyectos de los principales laboratorios del mundo, comienzan a copiar de manera asombrosa esos mismos nodos y articulaciones imposibles que vemos en las armaduras de Maximiliano. La humanidad, impulsada por una memoria colectiva, intenta inconscientemente restaurar antiguos planos, recreando un sistema de control de bioobjetos. La nueva piel de hierro ya se forja en las paredes de corporaciones cerradas, y sus proporciones comienzan nuevamente a dictar condiciones al cuerpo, ignorando la comodidad y la anatomía natural del ser humano vivo. Vivimos en la escenografía de un espectáculo ajeno, pasando junto a edificios que nos quedan grandes y mirando armaduras que nos quedan pequeñas. Las respuestas a las preguntas más importantes de la historia están a la vista, justo detrás del vidrio del museo. Solo hay que dejar de creer por un instante en los cuentos sobre la producción artesanal y reconocer lo evidente. Ante nosotros hay productos de una industria altamente desarrollada, cuyo ciclo puede repetirse. Aquellos que alguna vez presionaron el botón de parar y convirtieron una civilización floreciente en barro y polvo pueden regresar. Y entonces, las vacías armaduras de acero volverán a llenarse de movimiento, recordándonos quién es realmente el dueño de este planeta. La piel de hierro no solo protege, espera su momento, cuando el ciclo de la historia se cierre y el pasado, que tanto nos esforzamos por olvidar, se convierta en nuestro futuro inevitable. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.